El pecador bíblicamente, ¿desde cuándo podemos llamarlo pecador? Esa parte es muy importante diferenciarla por la Biblia, porque las personas muchas veces tienen un concepto diferente a lo que está escrito en la Biblia, pero tenemos que mirar bíblicamente desde cuándo los hombres son pecadores o desde cuándo nosotros podemos ir al cielo. También eso lo podemos descubrir a través de la Biblia. Lucas capítulo 18, estamos leyendo Lucas capítulo 18, el versículo 17. Lucas 18, 17, voy a leer este versículo, dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Muchas personas, cuando miran la Biblia, de forma literal, cuando la Biblia habla, cuando Jesús habla que estuvo con los niños, recibió a los niños, las personas cuando escuchan o leen la palabra niño, entonces piensan, los niños van a ir al cielo por ser niños, por la condición de ser niños, pero eso no es bíblico. No se va al cielo por la edad. Al cielo no se va por la edad. Al cielo se va por creer en el Evangelio, por recibir la salvación. Vamos a leer desde el versículo 15. Dice: traían a él los niños para que los tocase. Estos niños, de los que habla el versículo 15, sí está hablando de unos niños de edad. Traían niños. Estos niños del versículo 15 sí son niños en edad. ¿Por qué? Aquí dice, traían a él los niños para que los tocase. Eran niños, literalmente. Estos niños del versículo 15 sí son literal niños en edad. Los traían para que Jesús los tocara, para que Jesús los bendijera. Dice, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Los discípulos, al mirar a los niños que venían a Jesús, los discípulos no querían, como veían que los niños estaban molestando a Jesús. Para Jesús no era problema. Jesús estaba contento que los niños vinieran a él. Pero los discípulos reprendían a los niños, no querían. Dice el versículo 16, mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños, venid a mí. Aquí está hablando de los niños de edad también. Jesús les dijo, no le impidan a los niños que vengan a mí, déjenlos. Porque de los tales es el reino de Dios. Entonces, las personas cuando miran hasta aquí, ¿qué piensan? De los tales el reino de Dios, pero piensan en sentido que solamente en edad. Cuando lo ven así, solamente piensan que es en edad, de que por la condición de ser niños ya les pertenece el cielo. Pero el versículo 17 nos va a enseñar lo que Jesús quiere decir. El versículo 17 que dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús está hablando del corazón que hay que tener para ir al cielo, que ese corazón para ir al cielo o para recibir la salvación o para creer en Dios debe ser como el corazón de un niño, un corazón humilde, un corazón sencillo. De eso está hablando Jesucristo. No está hablando de que hay que tener cierta edad para ir al cielo o para entrar al cielo, no en ese sentido. Pero las personas piensan que es así, que para ir al cielo cuenta la edad. De tal edad a tal edad se puede ir al cielo, de tal edad a tal edad no se puede ir. No está hablando de eso. ¿Cómo podemos verificar esto? Miremos un momento Marcos capítulo 10. Vamos a leer Marcos, libro de Marcos. El capítulo 10. Nuevamente nos va a hablar de esto. Marcos capítulo 10, versículo 13. Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 13 dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Nuevamente está hablando de niños de edad que los traían a Jesús, las personas los traían y Jesús estaba contento, pero a los discípulos no les gustaba y reprendían a las personas que traían a estos niños. No traigan niños delante de Jesús. Los discípulos pensaban así. Jesús no pensaba así. Aún eran los mismos discípulos de Jesús y los discípulos que estaban haciendo, alejando a los niños de Jesús. Alejando. Eran los discípulos de Jesús. Pero los discípulos de Jesús, en vez de acercar a los niños a Jesús,
Los discípulos alejaban a los niños ¿de quién? De Jesús. Alejaban a los niños del Salvador. Jesús cuando vino a salvar a la humanidad por completo. Desde el más pequeño hasta el más grande, Jesús los vino a salvar a todos. Cuando habían personas, padres que acercaban a los niños a Jesús, los discípulos de Jesús, ¿qué hacían? Alejaban a los niños, quítenlos, reprendían a las personas, a los padres, no traigan a los niños delante de Jesús, no los traigan. Muchas personas en este tiempo también, en vez de acercar a los niños a Jesucristo, que es el Salvador, que es el único camino al cielo, que es la única puerta al cielo, muchos en vez de acercar a los niños a Jesús, los alejan de Jesús. Esto es una cosa muy importante en la Biblia. Nosotros tenemos que acercar a los niños a Jesús porque Jesús es el Salvador. Si un niño no cree en Jesucristo, si un niño no recibe la salvación, ¿cómo va a ir al cielo? ¿De qué forma? Hay que llevar a los niños a Jesucristo para que los niños crean en Jesucristo, para que los niños sean salvos, para que tengan la fe en Jesucristo. Hay que acercarlos. Ese es el corazón de Dios. Que los niños estén cerca ¿de quién? De Dios. Pero no solamente los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos. Todos necesitamos acercarnos a Jesucristo. Todos. Pero los discípulos ¿qué hacían? Alejaban. A los niños ¿de quién los alejaban? De Jesús. Muchas personas en este tiempo también están alejando a los niños de Jesús. En vez de acercarlos a Jesús, los están alejando. Pero nosotros tenemos que acercarnos a Jesucristo todos. Todos. Desde los niños tenemos que acercarnos a Jesucristo. Pero aún los discípulos, en vez de tener el mismo corazón con Jesús, de que los niños estén cerca de Él, los discípulos ¿qué hacían? Rechazaban a los niños. Los alejaban de Jesús. Nosotros en este tiempo, en esta época, si somos cristianos verdaderos, tenemos que acercar a los niños a Jesucristo. A los adolescentes hay que acercarlos a Jesucristo. A los jóvenes hay que acercarlos a Jesucristo. A los adultos, a los ancianos. A todo el mundo hay que acercarlos ¿a quién? A Jesucristo. Dice el versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús, ¿qué le enseñó? Jesús se indignó. ¿Cómo van a alejar a los niños de mí? Él era el Salvador y los discípulos, en vez de acercar a los niños a Jesús para que creyeran en Jesús, estaban ¿qué? Alejándolos. Y traían los niños para que Jesús, dice la Biblia, que los tocara, los bendijera. Las personas lo traían así. Jesús estaba alegre, contento, porque los niños venían a Él. Pero los discípulos ¿qué hacían? Los alejaban. Jesús ¿qué dijo? Déjenlos. Dejen a los niños, no le impidan a los niños acercarse a mí, déjenlos. Nosotros tenemos también que ser un canal para acercar a las personas a Dios, no para alejarlos. Dios no llamó a los discípulos para que ellos escogieran quiénes podían estar cerca y quiénes podían estar lejos. Eso no es un discípulo de Dios. El discípulo de Dios tiene que acercar al pecador a Cristo. Al pecador hay que conducirlo a Cristo. Eso es un cristiano. Tiene que al pecador conducirlo a Jesucristo, llevarlo a Jesucristo. No el que impide que el pecador venga a Jesucristo, no. Al contrario, hay que acercarlo. Los discípulos están haciendo una tarea aquí contraria al corazón de Dios. Aunque son los mismos discípulos, están rechazando a los que están acercándose a Cristo. Versículo 15 dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces está hablando no de la edad, está hablando del corazón que hay que tener para recibir la salvación, para creer en Dios. Hay que tener el corazón como un niño. Los niños tienen corazón humilde. Los niños no piensan que lo saben todo. Los niños no creen que lo saben todo, al contrario, los niños reconocen fácilmente que necesitan la ayuda de otro más grande. Se reconocen pequeños. Fácilmente reconocen que no saben, porque son niños. Tienen corazón humilde.
Dios quiere que tengamos el corazón delante de Él humilde para creer en Dios. Corazón que pueda recibir lo que Dios dice. Eso Dios quiere. Ese versículo 15 dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hay una forma de creer en Dios. La forma que Dios quiere para que creamos en Él es con corazón humilde y con corazón sencillo. Versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los cargaba. Pequeños, humildes. Aún los discípulos estaban rechazando. Pero Jesús, ¿qué dijo? Déjenlos. Yo vine para salvarlos. Yo morí en la cruz por ellos. Claro, murió por todos. Pero en este momento es por los niños que hace. Los carga en los brazos. Dice que los bendecía. Entonces, mirando esto, muchas personas piensan: el reino de los cielos es para los niños. Entonces ya miran niños por edad y descartan a los demás. ¿Por qué? Tienen un pensamiento. Aquí dice que el reino de los cielos es para los niños, entonces piensan que los niños de edad. ¿De qué edad? La salvación es para las personas de qué edad. No, la salvación es para todos. La salvación no tiene edad. El que cree es salvo, no importa qué edad tenga. Cuando crea es salvo, es hijo de Dios. Ocurre lo contrario también. El pecador no es pecador por edad. El pecador bíblicamente nace pecador desde Adán. Eso hay que aceptarlo bíblicamente. Por la Biblia hay que aceptar eso. Vamos a mirar más en detalle Romanos capítulo 5. ¿Cómo el pecador es definido por la Biblia? ¿De qué forma se ha definido un pecador bíblicamente? No tiene que ver nada con la edad. No tiene que ver nada con las obras. Romanos capítulo 5, el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice que todos los hombres ¿qué? Pecaron. Todos los hombres. Ahora, la pregunta es: ¿desde qué edad somos hombres? Un hombre de un día de nacido y un hombre de 50 años, ¿cuál es más hombre? Dice que todos los hombres pecaron. Ahí dice que la muerte pasó a todos los hombres. Los hombres ya tienen la condición de ¿qué? De pecadores. ¿A qué edad? ¿A cuántos días? ¿A cuántos años de nacimiento tenemos la condición de ser pecadores? O la muerte pasó a todos los hombres. ¿A qué edad? ¿Desde qué edad los hombres nacen con la condición ya de morir? Aquí dice, leyendo este versículo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán nos convertimos en pecadores. Por Adán, no por edad. La Biblia no enseña que el pecador sea pecador por edad. No se es pecador por edad, se es pecador por Adán, el primer hombre. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Cuando Adán pecó, la muerte pasó a todos los hombres. Él nos transmitió el pecado a todos. ¿Y nos transmitió qué cosa? La muerte. Desde que nacemos, ya tenemos la condición ¿para qué? Para morir. ¿Por el pecado de quién? De Adán. Apenas nacemos. Ya la Biblia que enseña, la muerte pasó a todos. Podemos nacer ahí o podemos nacer morir desde el vientre. También ya bíblicamente es así, realmente es así. En el mismo vientre ya podemos morir. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado, no por otra cosa. Desde el mismo vientre ya podemos morir. Porque cuando Adán pecó, nos pasó el pecado a todos los hombres y nos pasó la muerte a todos. Entonces ya es algo que traemos, ya el pecado lo traemos desde que somos concebidos, bíblicamente. No solamente cuando nacemos, sino desde nuestra concepción, bíblicamente. Bíblicamente es así. Salmo 51, vamos a mirar un momento. Libro de Salmos, capítulo 51.
Porque tenemos que creer de forma exacta. Dice Salmos capítulo 51, el versículo 5 dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David, cuando se arrepintió de corazón, cuando tuvo arrepentimiento, él reconoció: yo fui concebido ¿en qué? En pecado. Eso está enseñando él. Yo fui concebido en pecado, como pecador ya. Ahora, Salmos, nosotros miramos Salmos capítulo 58. Salmos capítulo 58, el versículo 3. Salmos 58, 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Está hablando del pecador. El pecador bíblicamente está apartado de Dios desde la matriz. Eso es lo bíblico. Bíblicamente somos pecadores desde la matriz. Salmo 58, 3. Podemos verificar eso en la Biblia. Hay que aceptar eso que está escrito. Así no nos parece, no nos gusta, nos sentimos mal. ¿Cómo va a ser así? Pero está escrito en la Biblia. Eso dice aquí: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Así enseña la Biblia. Desde la matriz. El hombre es pecador bíblicamente desde la misma concepción. Bíblicamente. Humanamente no, las personas no piensan así. Las personas piensan de forma diferente. Las personas piensan que el pecador se hace pecador, cometiendo ¿qué? Pecados, robando, mintiendo, adulterando, asesinando. Entonces, las personas piensan que se hacen pecadores cometiendo muchos pecados. Pero la Biblia no enseña así. La Biblia enseña que todos los hombres pecaron. Desde que Adán pecó, nos pasó el pecado a todos los hombres, a todos. Ahí no está hablando de edad. Habla de todos los hombres. Todos. Si le dice todos, es todos. Todos. No importa la edad. Romanos 5:12. Vamos a repetir. A algunos no les gusta, repite mucho. Dios escribió su verdad en 66 libros, escribió lo mismo. ¿Por qué lo repite? La Biblia dice que el corazón es duro, somos tardos para oír. Por eso. No, yo no acepto, no creo. Por eso vamos a revisarlo porque está escrito. ¿Cómo nos podemos convencer? Revisando lo que dice la Biblia. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice todos los hombres pecaron, todos. No dice que pecaron los ancianos, no. No dice que pecaron los jóvenes, no. No dice que pecaron los adultos, eso no lo dice. Todos los hombres significa desde el más pequeño hasta el más grande, todos son pecadores, todos. Eso por la Biblia, humanamente no es así. Humanamente no. Pero delante de Dios es así. Dice que todos los hombres pecaron, todos. Desde el primer hombre que es Adán hasta el último hombre, todos se convirtieron en pecadores por el pecado ¿de quién? De Adán. Bíblicamente. Ahora vamos a mirar un momento. Génesis, libro de Génesis, el capítulo, miramos un momento. Génesis capítulo 6. Libro de Génesis capítulo 6. Ahí Dios habla del diluvio. Pero cuando habla del diluvio ya sabemos que el diluvio es para los pecadores. Entonces en esa época del diluvio habían de todas las edades. Dice que había mucha gente en el mundo. Pero vamos a descubrir entonces qué personas van a ser destruidas en el diluvio. 40 días Dios va a hacer que caiga el juicio de él sobre la tierra a través de ¿qué? De una lluvia torrencial. Algo muy muy fuerte durante 40 días que va a destruir a todos los seres humanos de la tierra. Miremos Génesis capítulo 6, versículo 5 dice. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice:
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Cuando habla de la maldad de los hombres, no está hablando de los hombres, un ejemplo solamente de los hombres en sentido masculino, ¿no? Hombre significa todos los seres humanos, sentido general. Cuando se habla de hombres en esta palabra, hombres no es solamente los hombres en sentido masculino, sino general. Hombre, mujer y todas las edades. ¿Qué significa aquí? Hombres, todos, dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Cuando dice a los hombres, no está hablando del ancianito, no está hablando de la persona adulta, está hablando de todos los seres humanos. Entonces yo voy a destruirlos a todos. Eso significa la palabra aquí, hombres. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. A Noé, ¿cómo lo llama? Justo. Dentro de esa generación que están todas las edades, en una generación podemos mirar todas las edades, ¿a quién vio Dios justo? A Noé. Noé creyó en Dios. Por eso, ¿cómo lo llama la Biblia? Justo. Luego, el versículo 17 dice, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dice, todo lo que hay en la tierra. No dice de tal edad a tal edad lo voy a destruir. No. Todo lo que tiene que vida. Todos los hombres. Aquí no descarta por edad que alguien no va a ser destruido. No descarta. Dice todo. Eso tenemos que creerlo. Esa es la definición de pecador. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo. Bíblicamente dice todo. Aquí nadie se salva por edad. Ninguno. Versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces Dios le dijo a Noé, Noé, tu familia, que entre también al arca. Que entren al arca. Todos tienen que entrar. Así que si quieren ser salvos, tienen que entrar al arca. Si se quedan, van a ser destruidos por el diluvio. Luego, cuando leemos el capítulo 7, versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En esa generación, en ese momento en que habían de todas las edades personas en todo el mundo, había mucho pueblo, mucha población mundialmente, Dios le dijo a Noé, entra con tu familia. Y los que entraran sin importar la edad se salvan. Se salvan. Si entran al arca. Pero si no entran, no se salvan. Si no entran al arca, nadie se salva. ¿Cuántos entraron al arca? El arca es como el tamaño de un portaaviones. Había espacio para miles de personas. Hay espacio para muchísima gente. Si cupieron tantos animales, ¿Dios no tenía espacio para las personas? Claro que había espacio. Dios hizo el arca tan grande para que muchos, miles entraran al arca. Para miles de personas. Sin importar ninguna condición humanamente. Solamente Dios que quería que creyeran en Él, que entraran, no más. Que creyeran en Él. ¿Quiénes entraron al arca? Los que creyeron, esos entraron.
Luego, cuando nosotros miramos, en el versículo 5 dice, bueno, el 4, miremos el versículo 4 dice, estamos en Génesis 7:4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Dice, a todo. Todo ser viviente va a ser que destruido. Por eso Dios dio la gracia de 7 días. 7 días las personas tenían para mirar cómo los animales están yendo al arca. Eso no es natural. No es natural que los animales en parejitas vayan al arca, sin que nadie los mande, sin que nadie los persiga. ¿Cómo va a entrar al arca el león? ¿Cómo va a entrar al arca el conejo? ¿Cómo va a entrar al arca la serpiente? ¿Cómo va a entrar al arca la codorniz, la gallina, el zorro, el lobo, el elefante, la jirafa? ¿Cómo pueden entrar en parejitas esos animales? Eso es imposible. ¿Por qué? Naturalmente, los animales que son cazadores, cuando ven a sus presas, naturalmente las matan. Pero ahí, todos tienen que entrar al arca, no por su naturaleza. Tienen que entrar al arca por el corazón de Dios, por la voluntad de Dios. Nosotros no vamos al cielo por cambiar nuestra naturaleza. Yo me esfuerzo, yo lucho, yo trato de ser bueno y trato de cambiarme a mí mismo. No, eso no funciona. Nosotros no podemos. Son salvos por creer en Dios. Los que son salvos por creer en Dios. No porque nosotros mismos cambiemos nuestra forma, cambiemos nuestra condición, no. Jesucristo representa el arca. Los que creen en Jesucristo son salvos. Aquellos que creen en Dios se llaman justos bíblicamente. De pecadores pasan a justos por creer en Dios. Ahí sí cambian de naturaleza, de pecador pasan a justo. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido se cambia de pecador a justo? Por la fe, por creer en Dios. No es porque se transformen en buenos, no. Porque antes de creer en Dios eran malos y después de creer en Dios se convirtieron en buenos, no. Bíblicamente, para pasar de pecador a justo, la persona tiene que escuchar el Evangelio y tiene que creer en el Evangelio. Y por creer en el Evangelio, Dios lo llama justo, lo hace justo. Por creer, no porque la persona dejó de mentir, la persona se transformó a sí misma por su esfuerzo, por tratar de cumplir los mandamientos, no. Somos justos por la gracia de Dios, por la obra de Cristo. Por ejemplo, Noé, si Noé no entra al arca, Noé no se salva. Por más que se porte bien, por más que trate de hacer las cosas bien, Noé no se iba a salvar. Noé se salvó porque Noé creyó en Dios. Y a los que creen en Dios, Dios los llama justos. Y los que creen en Dios siguen el corazón y la voluntad de Dios. Porque se convierten en hijos de Dios por creer en Dios. ¿Se convierten en qué? En hijos de Dios. Por creer en Dios. Eso enseña la Biblia. Aquí dice el versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. La Biblia describe exactamente quiénes entraron al arca. Dice que entró Noé, ¿con quién? Con sus hijos. No entró al arca con sus 2 hijos, no entró al arca con su esposa y no entró al arca con las mujeres de sus hijos. ¿Cuántos entraron al arca bíblicamente?
8 personas. ¿Habían más? Claro. Dios dice en el versículo 7, capítulo 7, Génesis capítulo 7, versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Habían de todas las edades, era una generación. Aunque habían de todas las edades en la generación de Noé, ¿cuántos creyeron en Dios en ese momento? 8, nadie más creyó. 8 personas. ¿Habían ancianos? Sí. ¿Habían jóvenes? Sí. ¿Habían adolescentes? Sí. ¿Habían niños en edad? Sí. Pero bíblicamente, ¿cuántos entraron? Entraron 8. Solamente se salvó la familia de Noé. ¿Por qué se salvaron? Porque creyeron en Dios, no por otra cosa. A los que creen en Dios se les llama justos. Bíblicamente son justos los que creen en Dios. Ese es el nombre exacto que reciben los hijos de Dios por la Biblia. Ahora, miremos un momento. Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 1. ¿Cómo la Biblia diferencia al hijo de Dios con el pecador? Porque es diferente. Eso es una gracia entenderlo. Yo no podía entender al principio. Yo pensaba, yo soy pecador, pero yo creo. Pero la Biblia no enseña así. El pecador, bíblicamente, no cree en Dios. Pero uno piensa, en su ignorancia, como Saúl. En el tiempo de Saúl, un ejemplo, Saúl no. En el tiempo de Saulo, que luego se convierte en Pablo, Saulo es una persona que él piensa, es muy devota a Dios. Es fariseo de fariseos, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, él es irreprensible. ¿Saulo qué piensa? Saulo piensa que él es un fiel creyente. Eso piensa él. Pero cuando Saulo se encuentra con Dios, directamente se encuentra con Cristo, ¿Cristo qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, te debes dar cosas contra el aguijón. Dios le enseña, Saulo, tú estás en contra de mí. Tú no crees en mí. Claro, para Saulo es difícil creer esa verdad. Él piensa que es un fiel creyente. Él piensa que es un fiel creyente. Él está persiguiendo en ese tiempo a los cristianos porque él está convencido que los cristianos son herejes, de que los cristianos están blasfemando por seguir a Cristo, haciendo a Cristo un hombre, hacerlo Dios. Y está luchando contra ellos de forma fuerte, porque él se cree un fiel creyente. De todo corazón, Saulo está siguiendo a Dios, de todo corazón. Lo que Saulo no sabe es que en ese camino que él piensa que está siguiendo a Dios, él no está siguiendo a Dios. Él está persiguiendo. Y seguir y perseguir son cosas diferentes, pero muchos piensan que están siguiendo a Dios y no están siguiendo a Dios. Están persiguiéndolo. Están en contra de Dios. El pecador bíblicamente no es el que sigue a Dios. El pecador persigue a Dios. Está en contra. Es diferente. Saulo descubrió eso. ¿Por qué lo descubrió? Dios mismo se le aparece a Saulo. Jesucristo mismo se le aparece. Si no, él nunca hubiese descubierto que estaba en contra de Dios. Porque él pensaba sinceramente, yo sirvo a Dios. Yo sigo a Dios. Ese era el pensamiento de él. Pero ¿cuál era la verdad? Saulo era pecador. Enemigo de Dios. Por eso una persona dice, yo soy pecador. No sabe realmente qué significa pecador. Pecador no es el que comete pecados, no. Pecador bíblicamente es el enemigo de Dios. Eso es un pecador. Enemigo de Dios, separado de Dios, incrédulo, apartado de Dios. El santo es el que está con Dios. El que creyó en el Evangelio se llama santo, justo. Pero aquel que está sin Dios, que no ha recibido el Evangelio, se llama pecador bíblicamente. Es diferente, muy, muy diferente. Proverbios capítulo 1, nosotros miramos en el versículo 10. Proverbios habla del Evangelio también, de forma clara. Proverbios 1:10 dice, hijo mío, Dios le está hablando a un hijo de él, a un justo, que le dice,
Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hijo mío, si los pecadores te quieren ¿qué? Engañar. El Hijo de Dios no es igual al pecador. Aquí Dios le está hablando a un hijo de él. ¿Qué le dice Dios a un hijo de él? Hijo mío, si los pecadores te quisieren ¿qué? Engañar. El Hijo de Dios y el pecador es diferente. No es igual. Por eso habla de hijo. Hijo mío. Si los pecadores te quisieran, no consientas. No consientas con ellos. Eso lo está diciendo aquí, ¿sí? Claramente. Salmos capítulo 1, vamos a mirar un momento, también nos va a hablar sobre esa división que es muy, muy clara. Dios nos quiere enseñar que es muy diferente el justo al pecador. Salmos capítulo 1, el versículo 6. Salmos 1:6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los pecados, de los malos, perecerá. Jehová conoce el camino de ¿quién? De los justos, ya habló ahí, los justos. Versículo 5 dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dice que los pecadores no se levantan en la congregación de ¿quién? De los justos. Salmos 34, vamos a mirar un momento. Salmos 34:4, vamos a mirar, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Muchas personas que Dios escucha a todos. No, Dios no escucha a todos. Las personas piensan, es un pensamiento, no es lo que dice la Biblia. Un pensamiento diferente a lo que está escrito en la Biblia. Yo oro, Dios me escucha porque yo oro. No. La Biblia enseña a quién escucha a Dios y a quién no oye a Dios. El versículo 4 dice, Salmos 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Que las personas miran así. Dios, yo oro, Dios me escucha. ¿Por qué? Porque yo estoy orando. No. Versículo 15 nos va a enseñar la verdad. Aquí dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. Dios, ¿a quién está mirando? Como hijo. Hijo mío, ¿a quién? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿A quién está mirando Dios desde los cielos? A los justos. El oído de él está bien atento. ¿A quién? A los justos. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿De quién habla aquí? Del justo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿De quién? Del justo. Ahora, Romanos, vamos a mirar un momento. Libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17, ¿qué dice? Romanos capítulo 1, 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La salvación es para el que cree. El que no cree no puede ser salvo. Tiene que creer. La edad físicamente no salva a nadie. Nos salvamos por creer en el evangelio sin importar la edad que tengamos. Eso es lo bíblico. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. El que no cree, no. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Santiago 5, 16 al 18, si ese versículo exactamente, ¿de qué nos va a enseñar? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿De quién? Del justo. Eso enseña la Biblia.
Juan 9:31. Vamos a mirar un momento. Juan capítulo 9, versículo 31. Juan 9:31. ¿A quién no escucha Dios bíblicamente? Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Al pecador no lo escucha. Hay dos tipos de personas en el mundo, justos y pecadores. Al justo Dios lo escucha, al pecador no. Eso es lo bíblico. Cabritos a la izquierda, ovejas a la derecha. Los cabritos de la izquierda, así oren toda su vida, no los escucha nunca. Al justo, al que cree en el evangelio, Dios lo escucha. A ese, al justo, al pecador que es el cabrito a la izquierda, no lo escucha. Eso es lo bíblico. Muchas personas no quieren aceptar esta verdad. Yo soy pecador y Dios a mí sí me escucha. Dios sí me escucha. No. Lo que dice el pecador, lo que dice Dios es contrario. Son cosas diferentes. Hay una contradicción entre Dios y el pecador. Dios dice la verdad. El pecador miente. El pecador miente. Dios dice la verdad. Si Dios, que es verdadero, dice que no escucha al pecador, no importa que diga el pecador. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dice no oye, no oye. Esa es la verdad, no oye. No oye al pecador, no lo oye. No escucha al pecador. Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Pero la Biblia dice que las oraciones de Cornelio subían delante de Dios como memoria. Memoria. Dios se recordó. Allá hay un pecador que ora y ora y ora. Si no mandó a Pedro a que le predique, se va a perder. Y Dios mandó a Pedro para que le predicara a Cornelio. Y Cornelio, cuando escuchó el evangelio con toda su familia, los que estaban ahí, invitados, amigos, recibieron la salvación. Pero Cornelio oraba, sí, él oraba, pero no era salvo. No era salvo. Dice que las oraciones de Cornelio eran para memoria. Dios recordó, hay un pecador que es piadoso, pero si no cree en el evangelio se va a perder. Por eso Dios envió a buscar a Pedro para que Pedro, ¿qué hiciera? Le predicara el evangelio a Cornelio. Para que le predicara. Cornelio no era salvo. Era una persona devota de Dios. Era piadoso. Era religioso, pero no era hijo de Dios. Es muy diferente. Muy, muy diferente. Entonces, bíblicamente, ¿quiénes necesitan la salvación? ¿Quiénes? Vamos a mirar Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Jesucristo, ¿por quién vino a morir? Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los hombres. A todos. Nos amó sin importar nuestra edad, nos amó por igual. A todos. A todos. El mundo por Adán quedó pecador todo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso aquellos que dicen que la salvación es para unos de más edad o de menos edad, eso no tiene nada, eso no es bíblico. La salvación es para todos los hombres de todas las edades, de todos los países, de todas las lenguas. La salvación es para todos. No importa la condición que tenga ningún hombre. No importa la estatura de un ser humano, necesita ser salvo por la sangre de Cristo. No importa el idioma que tenga. No importa la familia que tenga. Eso no interesa. Todos los hombres en Adán se convierten en pecadores. Todos necesitan ser salvos. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no hay una excepción, este tiene que creer y este no. No. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree no se pierde. Y el que no cree no se salva. No se salva. No podemos ir en contra de la Biblia. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Salvarnos a quién? A todos.
Cristo vino para salvarnos a todos, no para que se condene a alguien, no, para que se pierda a alguien, no, Él vino para salvarnos a todos. Ese es el corazón de Dios. Después dice en el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia dice que el corazón de Dios, ¿cuál es? Que todos los hombres sean salvos. Así está escrito en la Biblia. Jesucristo vino para que todos, cuando la Biblia dice todos, hay que creer todos, porque el diablo siempre quiere colocar un pero, quiere colocar una excepción. Cuando Dios dice todo, es todo. Cuando la Biblia dice que Cristo cargó todos los pecados en sus espaldas, los cargó todos. Todos. Cuando la Biblia dice que todos los hombres se hicieron pecadores en Adán, se hicieron pecadores todos. Cuando dice que en la sangre de Cristo perdonó todos los pecados, son todos los pecados de todos los hombres. De todos. No llevó el pecado de algunos. No, eso no es bíblico. Cristo vino al mundo, bíblicamente, por una virgen. Pero la Biblia enseña que esa virgen concibió por obra y gracia de Dios. No podía venir Cristo de la línea humana de Adán. ¿Por qué? Porque si Cristo nace por la línea normal de Adán, nace con pecado. ¿Por qué? Porque todos los hombres nacen con pecado bíblicamente. Todo hijo, así, bíblicamente, todo hijo de mujer de la línea de Adán nace con pecado. Por eso la Biblia enseña que Cristo tenía que nacer de una virgen, pero sin relación con un hombre. Por obra y gracia del Espíritu Santo, así enseña la Biblia. Nació sin pecado. Sin pecado. ¿Qué significa sin pecado? No podía tener contacto con un hombre que venga de la línea de Adán, porque ¿cómo nace? Pecador. Eso es bíblico. Hebreos capítulo, vamos a mirar un momento. Hebreos capítulo 7, vamos a mirar. Libro de Hebreos, capítulo 7, lo va a explicar. Hebreos capítulo 7. Un momento. Libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hechos más sublime que los cielos. Está hablando de Cristo. ¿Cuáles son las características que necesitaba tener el Salvador? Dice santo, sin pecado. Para que sea sin pecado, no puede venir de un hombre de la línea de Adán. ¿Por qué? Porque todos los que nacen de mujer en este mundo, de la línea de Adán, son pecadores. Todos. Por eso, Cristo tiene que venir por una virgen, pero no puede tener relación con la línea de ¿quién? De Adán. Si tiene línea de Adán, si nace de un hombre con la línea de Adán, nace pecador. Nace pecador. Pero aquí dice que ¿cómo nace? Santo. La única forma de que nazca santo es que no nazca por un hombre. Por eso María, cuando escucha la voz del ángel, y cuando María escucha la palabra del ángel de que ella va a tener un hijo, siendo virgen, sin tener contacto con un hombre, María dice: pero ¿cómo va a ser posible? ¿De qué forma? Yo soy virgen y si no tengo contacto con un hombre, ¿cómo van a nacer un hijo? ¿Cómo? Entonces el ángel le dice a María: Dios va a hacer de que nazca de tu vientre un hijo sin tener contacto con un hombre. Porque va a ser el Mesías, el
hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿qué significa? Sin pecado. Por eso aquellas personas que dicen yo soy hijo de Dios, dicen que tienen pecado, eso no es bíblico. Hijo de Dios significa sin pecado, limpio de pecado. Jesucristo nace como el Hijo de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús es Hijo de Dios porque proviene de Dios, sin tener contacto con la línea humana de Adán. Nace de Dios, por obra de Dios, del Espíritu Santo. Por eso, ¿cómo nace? Santo. Muchas personas dicen que creen en Dios, que tienen el Espíritu Santo y que son pecadores. No, no es bíblico. Ningún pecador es hijo de Dios, porque Dios, que es luz, no produce pecadores, no produce tinieblas. Ninguna tinieblas hay en Dios. Dios es luz. En Él no hay tinieblas. No hay sombra de variación. Es santo, 3 veces santo. Dios, que es santo, ¿cómo va a tener hijos pecadores? Eso no es bíblico. Satanás engaña a la raza humana, engaña a los pecadores para que los pecadores crean que son hijos de Dios, pero los pecadores no son hijos de Dios. Jesús es hijo de Dios, significa sin pecado. Nace de Dios. Aquí dice, en el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, está hablando de Cristo, santo, inocente, sin mancha, sin pecado, apartado de los pecadores. No tiene que ver nada con quién, con Adán. Por eso está apartado de quién, de los pecadores. Hecho más sublime que los cielos. Ese es Cristo, ese es Jesús. Nace como hijo de Dios, significa sin pecado. Aquellas personas que creen en Dios y dicen que son hijos de Dios, ¿cómo son? Sin pecado. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Aquellos que creen en la sangre de Cristo tienen que creer que están limpios de pecado. Si creen en la sangre de Cristo. Si dicen que creen en Dios y que son pecadores, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Vamos a mirar un momento los hijos de Dios. Ahora, vamos a mirar un momento en Mateo 10:42. Vamos a mirar. Libro de Mateo, capítulo 10, el versículo 42. Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, versículo 42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dice estos pequeñitos, no está hablando de edad, está hablando de los hijos de Dios. Aquí se llaman pequeñitos. Versículo 41. El que reciba a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Justo es hijo de Dios. Los hijos de Dios aquí se llaman pequeñitos, como en primera de Juan dice, hijitos. No está hablando de la edad. Está hablando del amor de Dios. Del amor de Dios de forma tierna. Hijitos, pequeñitos, amados por la sangre de Cristo. De eso está hablando. Salvos por creer en la sangre de Cristo que nos limpió del pecado una vez y para siempre. Entonces, vamos a mirar un momento cómo nos convertimos en justos o en hijos de Dios. Romanos capítulo 5, el versículo, vamos a mirar un momento, 5:17. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, por la transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, ahora habla de Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice que por Cristo que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La salvación es algo gratuito. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno, nuevamente habla de Adán, que nos convierte en pecadores, vino la condenación a todos los hombres.
¿A quién vino la condenación? Dice a todos. No se excluye nadie por ninguna condición humanamente. La condenación no se excluye por edad, no se excluye por el idioma, no se excluye por la nacionalidad, por nada. Dice que la condenación por Adán vino ¿a quién? A todos los hombres. La condenación no tiene que ver nada con el sexo, ni con la edad, ni nada. Todos por igual quedaron condenados por quién, por Adán. Dice, de la misma manera, ¿qué significa? No hay condición para ser salvos de nosotros mismos. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno, este es de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como fuimos condenados todos, sin importar la edad, todos fuimos condenados para ser salvos. Todos fuimos ya salvos por la sangre de Cristo. Todos. Fuimos condenados todos por Adán. Eso es bíblico, todos. Pero cuando somos salvos todos. Eso sí es el Evangelio. Todos somos condenados en Adán. Todos somos ya destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción. Pero la gran noticia, el Evangelio que nos dice, todos somos salvos por la sangre de Cristo. Todos somos libres del pecado, libres de la condenación, libres del infierno. Todos por la sangre de ¿quién? De Cristo. Entonces, ¿cómo me salvo? Pues creyendo en la sangre de Cristo. De que ya no soy pecador, sino que soy justo por la sangre de Cristo. De esa forma somos salvos. De esa forma, bíblicamente. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Entonces, ¿aquí por qué dice así? ¿Por qué? Si en Adán todos son pecadores y en Cristo todos somos salvos, ¿por qué en el 19 habla de que muchos son constituidos pecadores y muchos son constituidos justos? ¿Por qué hay ese cambio? ¿Por qué? Si todos en Adán fuimos condenados y todos fuimos constituidos pecadores en Adán y todos somos salvos en Cristo, ¿por qué el versículo 19 dice que los muchos fueron constituidos pecadores y los muchos son constituidos justos? ¿Por qué? ¿Por qué? El que no cree en la sangre de Cristo, a ese se le llama pecador. Al que no cree en la sangre de Cristo. Todo el pecado desde Adán, hasta del primer hombre hasta el último hombre, fue limpio en la cruz. Todo el pecado de todos los hombres fue limpio en la cruz. Todo fue limpio en la cruz. Pero ¿qué pasa? Solamente los que creen en el Evangelio se llaman justos. Todo el pecado fue limpio en la cruz. Pero ¿cómo nos convertimos en justos? Creyendo en el Evangelio. Y el que no cree en el Evangelio se convierte en pecador. ¿Por qué? No porque tenga pecado. Se hace pecador porque no cree en la sangre de Cristo. Por eso se convierte en pecador. No por otra cosa. Juan 3:18. El que cree no es condenado. Eso dice, el que cree no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es condenado? Porque no cree. Eso es lo bíblico. El que cree se convierte en justo. Y el que no cree se hace pecador. ¿Por qué? Por no creer. No porque Cristo le haya dejado un poquito de pecado. No, el pecado quedó limpio todo en la cruz. Una sola vez y para siempre fue limpio el pecado. Todos nuestros pecados Cristo los llevó en sus espaldas a la cruz. Isaías 38:17. Todos nuestros pecados fueron limpios. Isaías 42 dice que Cristo pagó doble por todos nuestros pecados. Por todos. Pagó doble. El pecado fue limpio en la cruz. Todo. Pero aquí habla de muchos pecadores y de muchos justos. ¿Por qué? Muchos pecadores significa los que no creen en la sangre de Cristo. Se hacen pecadores por no creer en la sangre de Cristo. Yo soy pecador porque yo peco. No. Usted es pecador no porque peque. Es pecador porque no cree en la sangre de Cristo. No cree que la sangre de Cristo lo limpió del pecado para siempre. Eso no lo cree. ¿Y usted por qué es justo? ¿Porque ya no peca? No, no es pecador porque ya no peque. No es pecador
es justo, es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cree en la sangre de Cristo, por eso es justo, no por otra cosa. El que cree en Jesucristo bíblicamente, que la sangre de Cristo lo limpió, se llama justo, santo. La iglesia de Dios está compuesta por justos y por santos. No hay un pecador en la iglesia de Dios. Eso no es hijo de Dios. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Dice que la iglesia de Cristo es sin mancha, sin pecado, limpio de pecado. Juan 15:3. Vamos a mirar qué dijo Dios, cómo estamos nosotros, si limpios o no limpios. Juan 15:3 dice, vamos a ver un momento, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice que estamos como limpios, pero ¿limpios de qué? ¿De qué estamos limpios? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Limpios de qué? De pecado. De eso nos vino a limpiar Cristo una vez y para siempre. No somos limpios de pecado por pedir perdón, no somos limpios de pecado por hacer la oración de fe, eso no es bíblico. Partiendo de que Dios no escucha al pecador. ¿Cómo somos limpios? Apocalipsis 1:5, con este versículo finalizamos. Así enseña la Biblia. ¿De qué forma somos limpios? De pecado. No hay más. Una sola forma de ser limpio de pecado bíblicamente. No ser limpio de pecado metiéndose un agua y bautizándose y porque me bauticé en el agua soy limpio. No. El agua de un río no limpia de pecado a nadie. Somos limpios de pecado por la sangre de Cristo. Hablar en lenguas no limpia de pecado a nadie. Somos limpios de pecado por la sangre de Cristo. El ayuno no limpia el pecado. Una denominación no limpia el pecado. La sangre de Cristo es la que limpia nuestro pecado. Una vez y para siempre en la cruz. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice que nos lavó. Eso es pasado. Dice que nos lavó del pecado, nos limpió del pecado una vez y para siempre. Una vez y para siempre quedamos limpios ¿de qué? De pecado. De pecado. Una vez y para siempre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo nos dejó la sangre de Cristo? ¿Cómo dejó nuestro corazón? Que estaba desde Adán sucio de pecado. ¿Cómo lo dejó la sangre de Cristo? Limpio una vez y para siempre. Las personas que creen esta verdad pueden confesar, yo soy limpio de pecado, soy justo, soy santo, por la sangre de Cristo no más. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos lavó, estamos limpios de pecado. Si una persona no cree esta verdad, es un pecador porque no cree en la obra de Cristo, por eso es pecador. El que cree en la obra de Cristo, en la sangre de Cristo, en la muerte de Cristo, justo, porque cree que la sangre de Cristo lo lavó del pecado. Él no tiene pecado porque Cristo lo lavó del pecado con su sangre. Yo creo que mi corazón está limpio de pecado por la sangre de Cristo. Yo soy justo. Era pecador, sí, por no creer en la sangre de Cristo. Ahora que creo en el Evangelio, en la justicia de Dios, en el perdón del pecado, en la sangre de Cristo, que se derramó una sola vez en la cruz para limpiar mi pecado, una vez y para siempre, estoy limpio de pecado, para siempre por la sangre de Cristo. Soy justo, soy santo. No por mi comportamiento, no por mi obra. Por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo, por el amor de Cristo soy hijo de Dios, no más. Gracias, hermanos, por escuchar esta noche. Así la palabra de Dios. Espero que ustedes puedan compartir también con otras personas el Evangelio. Fuimos hechos salvos por la fe y para fe. Por fe y para fe significa tenemos que compartir este Evangelio y esta fe con otras personas también. Voy a orar y de esta forma finalizamos. Gracias, Dios, por permitirnos tu Evangelio, Señor. Esta verdad, si no es por tu gracia, no se puede comprender, Señor. Es imposible humanamente, Señor, comprender tu corazón y comprender tu mente. Gracias porque un día tú iluminaste nuestro corazón a través de tu verdad, a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo. Gracias por permitirnos entender, Señor, que en Adán estábamos todos perdidos, Señor. Que yo estaba perdido en Adán por el pecado de Adán. Yo era pecador. Pero gracias, Dios, por hacerme entender también que a través de la muerte de Cristo, de la sangre de Cristo derramó en la cruz, tú me hiciste justo por limpiar mi pecado con tu sangre una vez y para siempre. Y por creer en el Evangelio, Señor, ahora creo que soy hijo tuyo, Señor, por la gracia, por la misericordia tuya. Ayúdame, Señor, mientras que yo esté en este mundo, pueda vivir para ti, Señor, para servirte a ti, para servir
a la iglesia, a los salvos, Señor, a los siervos que tú tienes para predicar este evangelio, Señor. Que mi vida sea la vida de servicio a ti, Señor, y para glorificarte a ti. En nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.